Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los vemos en titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela, alianzas estratégicas, diálogo con una oposición seria y frente al golpe continuado. 3 acciones en desarrollo del gobierno bolivariano planteadas por el canciller esta jornada, Jorge Arriaza. Un panorama que analizamos, que profundizamos. Segundo tema que es noticia, Brasil a un año del encarcelamiento del expresidente Lula. La campaña global por Lula libre crece. ¿Qué papel juegan en este proceso durante estas jornadas los movimientos sociales y hasta dónde pueden llegar esta presión en términos de justicia? Vamos a revisarlo. Tercer tema que es noticia, salimos de la frontera de América Latina, Irán y Estados Unidos. La agresión de la Casa Blanca contra la nación persa llega a un nivel bastante peligroso que es respondido desde la reciprocidad por Teherán. La palabra clave en todo esto es terrorismo. Tenemos esos hechos, los presentamos y los analizamos. Es Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, la nación refuerza lazos de cooperación con países de Europa, África, Oriente Medio, continentes que también han sido víctimas del asedio de los Estados Unidos. El Ejecutivo bolivariano reafirmó la disposición al diálogo con una oposición que no traiciona la patria, con una oposición democrática. Vamos a revisar esos detalles a continuación. El canciller Jorge Arriaza ofreció este lunes un balance de su gira por Sudáfrica, Namibia, Turquía, Líbano y Siria, donde recibió expresiones de apoyo para el pueblo y gobierno bolivariano. El diplomático destacó la firma de nuevos acuerdos de cooperación con esas naciones en materia de minería, energía, agricultura, vivienda y salud, que ayudarán a hacer frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Arriaza señaló que las autoridades de los países aliados concuerdan en la necesidad de detener a tiempo al imperialismo para evitar una guerra en América Latina. Aseguró que piden que se respete el derecho internacional y la no injerencia extranjera en las situaciones internas de Venezuela. Que es que dicen que Venezuela está aislada, ¿no? Tratan con el bloqueo comercial y financiero de dar la impresión de que Venezuela está aislada. Nada más lejos de ello. Creemos que la diversificación que se comenzó de nuestras relaciones internacionales con el comandante Hugo Chávez y que luego ha continuado con quien fuera su canciller y estuvo al frente de muchos de estos procesos, el presidente Nicolás Maduro, está dando frutos reales hoy. Y hoy, menos que nunca, se puede decir que Venezuela está aislada, al contrario. El diplomático venezolano afirmó que la oposición engaña a Estados Unidos sobre la situación política interna del país en el afán de recibir el apoyo extranjero para derrocar el gobierno. Arriaza afirmó que ante el fracaso de los varios intentos golpistas buscan colapsar la economía, mientras la mediática internacional deja de lado el tema de la supuesta ayuda humanitaria para retornar al de la migración venezolana. Nosotros nos reunimos con el señor Elliot Abrams y ellos de verdad pensaban que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iban a violar la Constitución, violar su juramento, violar a su legado histórico bolivariano y traicionar a su gobierno y sus instituciones. Ante el fracaso evidente, mal conocen, están tomando decisiones y acciones con información falsa que le llevarán allá los grandes poderosos venezolanos sin sustento ni arraigo en la realidad venezolana. Ante el fracaso de ese golpe de Estado, ellos han decidido tratar de hacer colapsar la economía venezolana, que fallen los servicios. El canciller reiteró la posición del gobierno dialogar con la oposición, siempre que ésta se independice de las políticas impulsadas por Estados Unidos contra el país. Arriaza aludió al mecanismo de Montevideo como la opción más lógica y rigurosa para el diálogo, al asegurar que quienes lo ofrecen, Uruguay, México, CARICOM y Bolivia, no son actores parciales, como sí ocurre este sábado. Ha declarado
en el marco de la denominada Operación Libertad. Su representante Juan Guaidó les instó a intensificar las protestas como medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el chavismo protagonizó la revolución para el periodo 2019. Son hechos que analizamos de inmediato con Igor Collazos, experto en análisis del discurso, es arquitecto venezolano. Igor, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias de Telesur. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Como experto en análisis del discurso, quiero preguntarte acerca de estas ideas básicamente planteadas durante esta jornada por el canciller Jorge Arriaza. Se vienen desarrollando por parte del gobierno, pero hoy es muy claro el discurso del canciller con respecto a lo que esto significa para enfrentar el golpe que se denuncia por parte del gobierno, el golpe continuado, la desestabilización nacional. Sí, bueno, las acciones que está tomando el gobierno bolivariano son muy importantes en este momento para enfrentar todos los ataques que se están dando. Este proceso de amenaza permanente a desmantelar nuestro Estado-Nación, que es una constante que tiene toda una larga historia, en la que nosotros estamos viendo una especie de pausa táctica de los Estados Unidos de la que no podemos confiarnos, y por eso las relaciones sur-sur, las relaciones con países aliados, las relaciones de, tal como lo dijo, que me pareció excelente, empresa que se vaya de Venezuela, empresa que será sustituida por otra de algún país que sea aliado nuestro, es lo mejor que se puede decir. Nosotros tenemos que defendernos en todos los espacios, y la creación de alianzas en el espacio internacional, alianzas que no solamente vayan en lo político, sino que también se reflejen en lo operativo, en lo comercial, en lo cultural, en todas las dimensiones, son acciones relevantes y necesarias en este momento. Igor, ¿por qué no se logra lo que Estados Unidos desea, y es aislar a Venezuela del mundo? Mira, primero por la ubicación de Venezuela. Venezuela está en una especie de ombligo territorial, espacial, lo decía Chávez una vez, estamos cerca de todo. Y justamente en el Mar Caribe, en un lugar tan excelentemente ubicado, incluso cerca hasta de la misma Europa, ¿no? Y de África. Entonces, luego toda la riqueza que nosotros poseemos, nuestras reservas minerales, nuestras reservas acuíferas, son muchos intereses los que tiene el mundo, y los intereses también de tipo geopolítico, que hacen que Venezuela no puede quedar sola, no va a quedar sola, porque por aquí pasan todas esas tensiones a escala global. Todas esas tensiones que al interior de Venezuela vemos cómo, particularmente desde el gobierno de los Estados Unidos, se aplican distintas estrategias. Hoy lo decía el canciller, no han funcionado, lo cual no quiere decir que no vayan a seguirse aplicando. ¿Por qué crees que es todo lo que se ha hecho no ha funcionado, aunque evidentemente hay una profunda dificultad económica? Sí, bueno, primero porque nosotros somos unos seres atípicos, por lo visto, los venezolanos. Nosotros hemos resistido mucho, y tal como te comentaba fuera de cámara, hay un arte japonés que se originó de una fractura de un porrón una vez hace muchos siglos, y decidieron arreglarlo, y el arreglo fue, a un artesano se le ocurrió crear una resina con polvo de oro y vació la resina en todas las fracturas, y ese arte hizo que esa vasija fuera incluso más hermosa después que se partió, porque en todas las fracturas se vació ese polvo de oro, y en el punto más frágil que tenía, que fue por donde se partió, ahora se convirtió en el punto más fuerte. Nosotros estamos viviendo una especie de reconstrucción permanente de nuestro país, desde una estética, desde una noción de somos más fuertes donde nos hemos fracturado. Cada vez que nos atacan, aparece un nuevo espacio de fortaleza. Nos atacaron en el ámbito petrolero, aguantamos y revisamos y reimpulsamos la industria petrolera en su momento. En este momento tenemos el ataque en la parte eléctrica, y el gobierno está saliendo adelante, y ahora vamos a tener una fortaleza. Cada vez que nos atacan nos hacemos más fuertes en esos espacios. Uno de los ataques que esperaba, bien lo decía hoy el canciller Arriaza, por parte de Estados Unidos, cuando la oposición anunciaba
planteaba que el próximo, digamos, para esa fecha, el 23 de febrero, sería el día que entraría la supuesta ayuda humanitaria y que se liberaría a Venezuela de esta represión tan horrible que se vive. Sí, de la dictadura. De la dictadura. Pasaba efectivamente por lo militar. ¿Cómo se fortalece justo para esa fecha lo cívico y lo militar? Mira, primero, la oposición ha sido extremadamente torpe, extremadamente cortoplacista y irresponsable en su trato con el estamento militar, que tiene mucha importancia en Venezuela como en todos los países del mundo. Ellos insultaban a los militares, les tiraban ropa interior, les tiraban las puputop, hacían una cantidad de cosas y después entonces pretendían que esos mismos militares se aliaran con ellos en una situación de una crisis. A medida que cometen más errores, más fortalezas en lo interno ocurren, más fortalezas se desarrollan y tal cual ellos le vendieron un discurso a sus jefes en el norte, y ese discurso resultó ser un fraude, como todo lo que hacen. Una de las estrategias que también se planteaba, y lo hemos escuchado no de ahora, sino también de tiempo atrás, es la balcanización del país. Sí. O Táchira o Zulia como cabezas de playa, porque está al lado una nación que ha tomado la decisión de aliarse a Estados Unidos para apoyar cualquier aventura desestabilizadora en Venezuela. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Crees que esa posible estrategia se mantenga sobre la mesa? Sí, pero el tema es el siguiente. Los paramilitares en Colombia han estado siempre amparados por el propio Estado. Entonces no es lo mismo salir a asesinar campesinos como hacían ellos sistemáticamente, como lo hacen, como hacen permanentemente, salir a asesinar campesinos, asesinar desplazados, amparados por el apoyo que le da el propio Estado colombiano, a venirse a meterse a Venezuela, a enfrentarse a un ejército cohesionado y con fortaleza. No es lo mismo. Entonces, los ataques de parte en mi lectura, los ataques desde Colombia no son el verdadero ataque de fondo que se nos tiene planteado a nosotros. Fíjate el caso del complejo refinador de Paraguaná. ¿A quién se le ocurrió construir una de las mayores refinerías del mundo en una península que es perfectamente secesionable de Venezuela, con una intervención desde el norte? Fíjate lo que pasó con el barco que salió de Puerto Rico y que por la intervención de 2 fragatas venezolanas fue desviada hacia Aruba o Curazao. Nuestros frentes son muchos, no solamente es lo que aparentemente se nos presenta. Lo que aparentemente se presenta o lo que se presenta a través de titulares. A través de titulares, pero fíjate, por ejemplo, el caso del estado de Amazonas. Tuvimos un enfrentamiento en una isla en el río Orinoco, y uno piensa, 30.000 millones de dólares anuales está invirtiendo Estados Unidos en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el área farmacéutica en Boston, al punto que la empresa Pfizer, que es británica, mudó todo su centro de investigación y desarrollo a Boston. ¿Y dónde están nuestras reservas biológicas? ¿Dónde están? Sabemos que hay gente, por ejemplo, que vienen de Japón y hace turismo y recogen un poquito de tierra y la meten en una bolsita así, de esas bolsitas de plástico, y lo mandan para un poquito de tierra. Resulta ser que ese poquito de tierra tiene bacterias que son únicas en el mundo. Bacterias que son propias de nuestra diversidad biológica, y con esas bacterias, aparentemente este poquito de tierra se cultiva y de ahí sacas medicamentos, drogas, todo tipo de recursos. Entonces, el Amazonas es un frente y no le hemos prestado el suficiente atención mediática. ¿Por qué? Porque nos fijamos en lo que es evidente, o lo que es entre comillas evidente, que es el ataque de los paramilitares colombianos. Yo te escucho cuando ofreces esta reflexión y recuerdo la teoría de Thierry Meyssan, ¿no? Un analista francés que desde hace varios años lo que plantea es la balcanización, no solamente de Venezuela, sino toda una reestructuración, todo un reacomodo planetario y en este caso de América Latina. ¿Lo compartes entonces? ¿Crees que esa es la intención? Más allá de si se cumple o no, porque hay pueblos y hay gobiernos que no lo permitirán, ¿crees que esa es la intención? Sí, eso pareciera, porque por todos lados uno ve un proceso histórico de fractura del territorio. Un libro
libro maravilloso que se llama La historia de la nación latinoamericana, de un autor argentino, ahorita se me escapa el nombre. Él plantea que a principios del siglo XIX nosotros éramos 6 grandes territorios: México, la Centroamérica, el Virreinato de la Plata, el del Perú, la Nueva Granada y Venezuela. Y ahorita somos 20 y tantos países. ¿Qué pasó en el intermedio? ¿Cómo Centroamérica fue fracturada con tantos crímenes asociados a ese proceso de fractura del Estado-Nación? ¿Por qué? Porque tenían el interés de crear el paso entre los océanos, Atlántico y Pacífico, y necesitaban hacerlo en un territorio que fuera frágil y debilitado. Entonces, ese proceso, la creación de tantos enclaves, ¿por qué está precisamente la base en Ecuador? ¿Por qué está ubicada allí? Porque en ese punto, la cordillera de los Andes tiene un punto donde baja la altura y está planteado desde el siglo XVIII la creación de un canal que atraviese desde el Pacífico hasta los Andes en su punto más bajo para caer en el río Amazonas. Eso está planteado desde hace más de 2 siglos y eso no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque no hay una reflexión acerca de cuáles son los intereses geoestratégicos que influyen en Venezuela y porque en no hay América Latina. intereses en que eso se conozca mucho, porque precisamente genera las alarmas. Y en este caso, particularmente Venezuela, hay distintas razones, digamos, multifactoriales que llaman al análisis cuando vemos el nivel de asedio que tiene el país. Sí. Una de los análisis fundamentales es el petróleo. Entonces, pasa por el petróleo, pero pasa también por los recursos naturales que hay en esta nación. Todos los recursos todos que los tenemos, demás recursos. todos los demás recursos. El petróleo, por supuesto, tiene como se dice, estelar, sí, el rol que tiene. Pero no solamente es por el petróleo per se, sino es el petróleo en la medida en que encaja dentro de una constelación de factores geopolíticos a nivel global y económico. Es decir, Estados Unidos es un país que ha estado sufriendo un proceso de desindustrialización en las últimas décadas. Entonces, los niveles de consumo de petróleo quizás no sean su interés primordial, pero sí el control del petróleo como recurso que le permita tener un respaldo para poder hacer sus operaciones fundamentales que tienen que ver con el desplazamiento del Medio Oriente hacia el frente Asia Pacífico. Sus operaciones de guerra, entonces. De guerra. Sus operaciones de guerra. Es decir, todo este recambio del orden mundial pasa entonces de Oriente Medio a otras regiones del mundo, sí, y Venezuela resulta fundamental. Claro, resulta fundamental porque es como la cuenta de ahorro petrolera que necesita garantizarse Estados Unidos para poder operar en los otros espacios. ¿Y qué pasa con naciones tan poderosas petroleramente hablando como Arabia Saudita? Bueno, fíjate el distanciamiento que ha habido con respecto de Estados Unidos, respecto de Arabia Saudita en los últimos tiempos. Tiene que ver con ese progresivo desalojo del Medio Oriente hacia el Asia Pacífico. La construcción de la base naval en el Sultanato de Brunei, país que es extremadamente importante y del que prácticamente nadie oye hablar, porque resulta ser que es del tamaño del estado Miranda, pero resulta ser que tiene paso franco desde el sur hacia el norte hacia el mar de China meridional. Y la construcción de una base que están haciendo Estados Unidos en ese punto, una de las mayores bases a nivel mundial, para convertirla en un punto de operaciones, en un punto nodal para el ataque hacia el norte, hacia China. Así que todo esto nos lleva a plantear con esa reflexión, quiero despedirte, Igor, y es que la gran amenaza de los Estados Unidos por todo esto que me dice, según tu visión, no es ni siquiera Rusia, sino China. China y por supuesto también Rusia. Recordemos que hay una tesis, una doctrina geoestratégica de los Estados Unidos que fue evolucionando en el tiempo. Nosotros ahorita hablamos de la doctrina Monroe, pero es que la doctrina Monroe fue
respondió al contexto del siglo XIX. La doctrina geoestratégica de los Estados Unidos fue evolucionando con el tiempo y entonces apareció la doctrina que se llama la doctrina Rimland, que es la construcción de un anillo alrededor del corazón del mundo, que es el Asia Central. Y la importancia de Afganistán y la presencia de Estados Unidos en Afganistán no es porque ellos quieran controlar ese país, que es un país seco y montañoso, es porque es una cuña que penetra el espacio más importante del mundo. Que tampoco por defender al pueblo de los talibanes, ni de los talibanes, talibanes, anteriores. no. Es porque es una cuña para penetrar y incrustarse entre Rusia y China, sus dos enemigos históricos. Entonces deben estar muy preocupados por el proyecto de la Ruta de la Seda. Por supuesto. De hecho, la creciente presencia de Estados Unidos en el Asia Central y en el Asia Pacífico deriva de eso. Ahora, el tema es que China y Rusia crearon la Asociación de Shanghái, de Shanghái. El Foro de Shanghái. El Foro de Shanghái, en el cual los países del Asia se están rápidamente reorganizando en torno a ese espacio multilateral, multinacional. Y Estados Unidos se está viendo cada vez más desplazado. Entonces, recientemente leíamos algunos analistas que están diciendo que de verdad los procesos de erosión del poder de los Estados Unidos se están acelerando a escala global. Lo que pasa es que no los vemos, porque seguimos viendo a Donald Trump en la televisión dando sus declaraciones, pero realmente la erosión se está dando y a pasos, como dice, a pasos agigantados. Claro, a nivel industrial, a nivel comercial, es evidente, sí. Pero desde el poder militar aún no, Igor. No. Es real, claro, que tienen un gran poderío porque invierten miles de millones de dólares, no solamente en armamento, sino en nuevas armas, en creación de armamento. Sí, pero también Rusia lo está haciendo y también Rusia está desarrollando unas tecnologías militares que superan a los Estados Unidos. De hecho, hubo una competencia hace unos años, una competición más bien, para mejor decir, a nivel amistosa, pues, entre las fuerzas aéreas de Rusia y Estados Unidos, y Rusia venció, los aviones rusos vencieron a los Estados Unidos y hubo el Pentágono pasó un reporte diciendo, mira, estamos siendo muy inefectivos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se dejó llevar por la misma ola privatizadora, por la misma ola neoliberal. Las tecnologías que están desarrollándolas con empresas privadas que cobran unos montos muchísimo más grandes, y Rusia desarrolla los mismos niveles de calidad o incluso superiores a menor costo porque las empresas son del Estado. Entonces hay unos factores ahí que estás hablando también ahora de otro tema que resulta fundamental y por el que también pasa Venezuela, y es la crisis del capital. Sí. ¿No? Venezuela, que se erige en América Latina y el mundo como un país que busca una alternativa distinta de desarrollo. Sí, claro, pero el tema es que precisamente nos van a atacar más en la medida en que puedan encontrar todos los mecanismos posibles para intervenir e impedir el desarrollo de estas empresas del Estado, porque en términos históricos se trata del desmantelamiento del Estado-nación. Eso es un asunto muy, muy grave. El tema es ahora, desde gobiernos y pueblos, hasta dónde los dejarán hacer. Para este caso, con todo lo que se ha aplicado en Venezuela, pues hasta ahora, en términos así, desde esa perspectiva, no lo han logrado. Les quedaría una intervención militar y vemos que es una opción alejada cada vez más, aunque, como siempre lo dicen, se mantiene sobre la mesa. Se mantiene sobre la mesa. Muchísimas gracias, Igor, por ese análisis. Okay. Un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Por la invitación. Quédate aquí sentado, por favor. Vamos a una pausa muy breve y ya volvemos. Okay. A la pausa vamos a irnos para contarles que al volver hablaremos de Brasil, es noticia Brasil. A un año del encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, la campaña global por Lula libre crece y nos preguntamos lo siguiente: ¿qué papel juegan los movimientos sociales y hasta dónde pueden llegar su presión en términos de justicia? Tenemos información al volver aquí en Es Noticia.
En noticia Brasil, a un año del encarcelamiento del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, la campaña global por su libertad toma fuerza. ¿Y de qué manera? El Movimiento Social de los Trabajadores Sin Tierra, el MST, anunció este lunes una serie de estrategias para alcanzar la justicia por el líder natural brasileño. Detalles a continuación. En Curitiba se mantiene una vigilia a las afueras de la sede de la Policía Federal donde se encuentra Lula. En otra parte de la ciudad, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, junto a unos 700 militantes, resalta la importancia de dar a conocer esta causa que ha movido al mundo. El objetivo es claro, crear comités Lula libre en todo el país. Para ello, las comunidades serán multiplicadoras de las razones de su encarcelamiento. Sabemos que es muy difícil y el contexto es bastante adverso, pero la esperanza nos mantiene vivos y animados para seguir luchando. Manuel Caetano Ferreira, abogado de Lula, compartió este lunes una nueva carta del líder del PT. En ella, Lula agradece la motivación y solidaridad de quienes lo acompañan en este tiempo al cual señala de injusto y hace un llamado a mantenerse en la lucha del lado del pueblo brasileño. En la víspera, al cumplirse un año de su encarcelamiento, al menos 17 ciudades del país contaron con actividades culturales que incluyeron charlas sobre el caso. Tan solo a las afueras de la sede de la Policía Federal, unas 10.000 personas, incluidas decenas de parlamentarios e integrantes de movimientos sociales y sindicales, se reunieron para entonar consignas que reclaman justicia. A nivel internacional, la misma razón unió a simpatizantes y brasileños en más de 16 países del mundo, mientras que personalidades políticas, intelectuales y líderes sociales enviaron mensajes de fortaleza al líder encarcelado. Desde hace un año, el expresidente Lula está tras las rejas, sin pruebas contundentes del supuesto delito cometido. Por las características del caso, es considerado un preso político, sobre todo porque era el favorito por amplia mayoría para ganar las elecciones presidenciales de 2018. El llamado lawfare le cerró el paso, pero a pesar de todos los esfuerzos de la derecha de invisibilizarlo, Lula es el político más popular y querido en la historia de Brasil. Sin duda se trata del líder natural del pueblo brasileño y por supuesto del Partido de los Trabajadores, el partido que él fundó y que recoge a millones y millones de brasileños a lo largo y ancho de este gigante suramericano. ¿Y qué viene ahora en términos de justicia, de investigaciones y de exigencia precisamente de justicia para Luis Inácio Lula da Silva? Tenemos esta información de Brasil de Fato. Conozca los próximos pasos de la defensa de Lula. El caso será analizado en 2 cortes brasileñas y también en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es información que tomamos de Brasil de Fato, el movimiento de los pueblos y movimientos sociales de Brasil. El expresidente Lula está detenido desde hace un año en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Su proceso no se han agotado los recursos posibles en el sistema judicial, tal como lo establece la Constitución del país. Cristiano Sanín Martins es un abogado defensor de Lula. Él afirma que ante la flagrante arbitrariedad judicial en el proceso, solo se puede esperar un resultado, que es la anulación en las Cortes Superiores de la sentencia que llevó a la detención del exmandatario. Abrimos comillas, hemos apelado a los tribunales superiores, aquí lo ven ustedes bastante claro. Entendemos que esos recursos deben llevar la anulación de la sentencia condenatoria porque viola duramente la legislación federal y también la propia Constitución del país. Todavía no hay una fecha para el Superior Tribunal de Justicia que se analice el recurso especial presentado por la defensa del expresidente. Sin embargo, un resultado positivo para el expresidente parece estar distante, como opina el abogado criminal Fernando Ideo. Argumenta que los órganos judiciales se orientan por el contexto político del país y por la consecuente necesidad de mantener a Lula en la cárcel, pues en caso contrario, decisiones recientes del propio Poder Judicial deberían ser consideradas en el análisis del Supremo Tribunal Federal del país. De allí que se mantenga la idea, que se mantenga la hipótesis que el expresidente Lula es un preso político porque no hay una prueba contundente que dé cuenta del delito que había cometido. Todos los procesos se han agotado y sin embargo la justicia actúa políticamente, de manera politizada, es lo que se dice permanentemente y se denuncia a nivel internacional. Así nos vamos a ir a la segunda última pausa en esta emisión de Esa Noticia. Al volver, en noticia, Irán y los Estados Unidos. La agresión de la Casa Blanca contra la nación persa llega a un peligroso nivel que es respondido desde la reciprocidad por Teherán. La palabra clave en este asunto ahora es terrorismo. Tenemos los hechos, tenemos el análisis al volver en la noticia.
En noticia, Irán y Estados Unidos. Este lunes el gobierno persa declaró terrorista al Comando Central de Estados Unidos y sus fuerzas aliadas en Oriente Medio. La medida se da en respuesta a una decisión similar de la Casa Blanca. La acción recíproca de Teherán se hizo pública horas después que el presidente Donald Trump anunciara formalmente su plan para designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. A través de un comunicado, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró como grupo terrorista al Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM. El comunicado destaca que, abrimos comillas, esta declaración pone en peligro la paz y la seguridad de la región y el mundo, además de violar abiertamente las normas y el derecho internacional y la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Cerramos comillas. Desde los Estados Unidos, la decisión es considerada un paso sin precedentes, se basa en el supuesto patrocinio de Irán al terrorismo como herramienta para gobernar. Esta es la primera vez que Estados Unidos ha incluido al FTO en uno de ellos. Lo estamos haciendo debido a que el régimen iraní utiliza el terrorismo como instrumento de política que lo hace fundamentalmente diferente de cualquier otro gobierno. De hecho, es la primera vez que un gobierno, cualquiera que sea de los Estados Unidos, declara a una fuerza estatal con el calificativo de grupo terrorista. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Nicola Jadwan Shanwan, analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio, con nosotros desde Valparaíso, en Chile. Nicola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gusto saludarte, muy buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos toma esta decisión y se escala a tal nivel la misma situación de agresión? Porque esto también corresponde entenderlo en términos de sanciones y de la retirada de Donald Trump cuando llega a la presidencia del G5+1 sobre el programa nuclear de Irán. Claro. Lo que pasa con Estados Unidos es que usualmente cuando ellos van o intentan agredir a un país o intentan agredirlo ya sea militarmente o por medio de bloqueos o de agresión económica, ellos comienzan un proceso de condicionamiento de la opinión pública mundial. De manera que cuando ellos aplican sus medidas sean aceptadas o digeridas de una manera más simple por aquellos que las reciben. El hecho claro es que quien tiene la razón es el gobierno de Irán, puesto que Estados Unidos es promotor del terrorismo en todo el Medio Oriente. Ellos formaron al ISIS, al famoso Estado Islámico, un grupo ultraviolento y criminal que fue formado con extranjeros de 99 países que los llevaron a combatir a Siria. Lo reconoce la propia Hillary Clinton en sus escritos de que ellos formaron este grupo terrorista para combatir en contra de Irán. Vale decir que si nosotros además vemos que hoy en día Estados Unidos, contra la voluntad del gobierno y del pueblo sirio, tiene 20 bases militares atestadas de terroristas en territorio sirio, el único promotor del terrorismo en el mundo es Estados Unidos. Vean ustedes, por ejemplo, lo que hace Estados Unidos entrenando mercenarios en Colombia justamente para formar parte de una guerrilla que atente en contra de Venezuela. Lo mismo hizo durante las guarimbas. Estados Unidos tiene varias bases militares en Colombia prestas a agredir a Venezuela. De modo que lo que podemos inferir nosotros todo esto, que el promotor de la violencia en el mundo, el promotor del terrorismo es Estados Unidos y no las víctimas. Porque siempre Estados Unidos lo que ha hecho, y lo que ha hecho la derecha occidental durante toda la historia, es acusar a las víctimas de terrorismo. ¿Cuántos golpes de estados terroristas han habido en el mundo que han sido realizados por la derecha y grupos afines a Estados Unidos? ¿Cuántos? Casi todos. Casi todos. Habrá uno o dos que no son de ellos. ¿Cuántos intelectuales, cuántos revolucionarios, cuántos intelectuales a nivel mundial han sido asesinados por Estados Unidos? Y a esa gente es la que Estados Unidos acusa de terrorista. Y esto lo hace por el enorme poder de desinformación que tiene Estados Unidos. De modo que, vuelvo a repetir, el único terrorista actual en el mundo es Estados Unidos, que lo promueve, lo arma, lo entrena, lo financia, lo protege diplomáticamente y le lava la cara en cuanto a publicidad.
Y a todas estas, el propio gobierno de Irán responde de la misma manera, declara terrorista a esta fuerza del ejército de los Estados Unidos que se encuentra en Oriente Medio, calificando exactamente eso que usted nos dice, creadores de Al-Qaeda, creadores del autodenominado Estado Islámico, etcétera, etcétera, y ha generado todo ese panorama de dolor que bien conocemos. Pero hay algo que también advierten, no solamente para esa región del mundo, sino para todo el planeta. Pone en riesgo la paz mundial. ¿De qué manera debemos entender entonces eso cuando lo advierte Irán? Por cierto, que si nosotros analizamos de que ellos intentan poner a Irán como una organización terrorista, condicionando la opinión pública mundial, para posteriormente, cuando Israel le dé la orden a Estados Unidos de atacar a Irán, lo van a hacer, es decir, obviamente que coloca en peligro la paz regional y mundial, porque ni China ni Rusia se van a quedar de brazos cruzados. No olvidemos que en este momento el principal abastecedor de petróleo de China es Irán. Y lo que quiere Estados Unidos, justamente desde que se apropió del petróleo en Venezuela, desde que invadió Irak, desde que atacaron e invadieron Libia, es aislar a China de las fuentes de materias primas y en este caso de las fuentes de energía, que por esa misma razón también están apuntando a Venezuela por el petróleo venezolano, entre muchas otras riquezas que ellos ambicionan. Vale decir que en la medida que ellos intenten agredir a Irán pensando en el futuro de restar de la energía a China, China va a intervenir. China no se va a dejar limitar por una acción terrorista de Estados Unidos ordenada por Israel, porque la futura guerra que se daría ahí es una guerra norteamericano-israelí en country land llevada a cabo por soldados negros y latinoamericanos. Esa sería la futura guerra en el Medio Oriente. A propósito de Israel, Nicola, ¿por qué en este momento esta decisión del gobierno de los Estados Unidos? Habría que mirar las elecciones que están próximas a realizarse en Israel y en el que uno de los candidatos favoritos, según las encuestas, va en segundo lugar, pero algo puede suceder y de nuevo ser primer ministro en quinta oportunidad Benjamín Netanyahu. ¿Crees que hay que entenderlo también desde la coyuntura con esa mirada política interna de Israel? Claro, tú lo defines muy bien, lo defines muy bien. Uno de los objetivos secundarios que podríamos decir que están implícitos en esto es justamente ayudar a la alicaída imagen de Benjamín Netanyahu en las próximas elecciones. No nos olvidemos que el tipo está siendo juzgado por soborno, por apropiación indebida y por robo de recursos, tal cual. Entonces, en pleno proceso electoral, Estados Unidos trata de darle una mano, una posibilidad a Israel, primero regalándole Jerusalén como su capital. Segundo, le quiere regalar el Golán. Y tercero, agredir a Irán, que es el mayor enemigo que tiene Israel y que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Lo curioso de esto, que Israel y Estados Unidos se pretenden regalar a sí mismos territorios que no le pertenecen. Todo lo que haga Donald Trump, una figura bastante controvertida y que tiene bastantes problemas de carácter psicológico, imagínate que se acaba de declarar enviado de Dios. Y Mike Pompeo repite que Donald Trump es enviado de Dios. Entonces, cuando tenemos personas que tienen esa capacidad intelectual, es muy peligroso, es muy peligroso, es muy peligroso para el mundo. Entonces, además de eso, ellos, antes de declarar una guerra a Irán, quieren justamente intentar tener a Netanyahu nuevamente en el gobierno del Estado fascista de Israel. Claro, como era de esperarse, Israel responde agradeciendo a Estados Unidos por el gesto, pero hay algo que me llama la atención y no es eso, sino que Benjamín Netanyahu dice que las naciones de la región, de esta región de Oriente Medio, lo van a agradecer. Y yo me pregunto cuál será la postura que tomarán naciones del Golfo, incluso Arabia Saudita, con el nivel de tensiones que existe actualmente con los Estados Unidos. Claro. Mira, acá Netanyahu tiene razón en eso. Nosotros no podemos creer ni pensar ingenuamente que la Liga Árabe es un todo cohesionado, unido. No.
Tampoco podemos pensar nosotros, por ejemplo, que los latinoamericanos estamos todos unidos. No, hay tremendas contradicciones entre uno y otro. Y en el caso del mundo árabe, tenemos a monarquías feudales, retrógradas, primitivas, obsoletas, arcaicas, que son aliadas de Israel y de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Netanyahu se refiere a eso, se refiere a los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Estados Unidos no tiene como aliado a Irak, no tiene como aliado al Líbano, no tiene como aliado a Siria. En fin, hay una serie de países que no son aliados a Estados Unidos. Entonces, lo que ha tratado Estados Unidos hoy es formar un grupo militar con estas monarquías feudales, traidoras, reaccionarias, uniéndolo al poder militar de Israel para agredir a Irán y para agredir a Siria y a Irak nuevamente. El caso del peligro de esta situación es que Estados Unidos le está entregando energía nuclear a Arabia Saudita y Arabia Saudita la está utilizando para producir bombas nucleares. Eso es lo más peligroso de todo esto. Dicho sea de paso, y lo vuelvo a repetir, por el hecho que tenemos en la Casa Blanca a un tipo que depende del complejo militar industrial norteamericano, porque no olvidemos que Donald Trump es uno de los dueños de la Raytheon, la empresa que produce los misiles Tomahawk. Él está interesado en la guerra. Entonces, todo esto hace del Medio Oriente, tal cual lo dice Irán y lo dicen los chinos y los rusos, la hipótesis de una guerra que pudiera ser una conflagración mundial. De hecho, técnicamente hay una tercera guerra mundial en Siria por la cantidad de naciones que están involucradas. Me refiero técnicamente a un pueblo que ha sufrido tanto durante estos casi 8 años que no esperaría uno más que se pueda resolver esta situación tan compleja que viven, pero sigue siendo difícil. Y a propósito de eso me queda algo por preguntarte, porque todo esto pasa también por el intento de Naciones Unidas por desnuclearizar el mundo, pero hay una contravía, hay una contracorriente, está pasando todo lo contrario. ¿El papel que le queda entonces a Naciones Unidas en este momento? Mira, las Naciones Unidas desafortunadamente no quitan ni ponen absolutamente nada. Las Naciones Unidas están, como podemos decir, activas, indefensas, simplemente inoperante las Naciones Unidas. Fíjate tú que la Nación Unida solamente ha servido para amparar y para crear un manto de legalidad a las agresiones de las grandes potencias. Piensa tú que cuando Estados Unidos se le dijo que no podía atacar a Irak, lo atacó a Irak. ¿Qué hizo la Nación Unida? Sacar un decreto autorizando a Estados Unidos a ocupar Irak por 10 años. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas resoluciones ha sacado las Naciones Unidas diciendo que hay que respetar los derechos del pueblo palestino? ¿Cuántas se han cumplido? Ninguna. ¿Cuántas resoluciones se han sacado para terminar con el bloqueo inmoral, indecente, injusto sobre Cuba? No han cumplido ninguna. ¿Cuántas veces se le ha dicho que no puede intervenir en los asuntos internos de Venezuela, ni puede atropellar la autodeterminación del pueblo venezolano? Y todos los días conspira con los reaccionarios al interior, con los proclives a Estados Unidos al interior de Venezuela, conspira todos los días contra el pueblo venezolano, contra el gobierno de Venezuela, mirando de reojo el petróleo, el oro y otros minerales que tiene Venezuela. Es decir, la Nación Unida no tiene absolutamente ningún poder de ninguna especie. Lo que ha hecho la historia real es que los pueblos débiles han aprendido que no se arman, si no se preparan, el imperio y todos sus secuaces y la camarilla gangsteril que gobierna Estados Unidos les va a pasar por encima. Desgraciadamente, la inoperancia de las Naciones Unidas le ha entregado a los pueblos ese mensaje: prepárense para la guerra, si no los van a avasallar. Y en el caso de Irán, con esa reflexión te quiero despedir, Nicola. Es un pueblo que, ¿cómo calificarías? 40 años de la revolución islámica de esta nación persa, que también tanto ha luchado, que prácticamente se la ha pasado viviendo en medio de sanciones, en medio de bloqueos, pero que allí sigue como una potencia en Oriente Medio.
Claro. Lo que ha demostrado Irán y su pueblo es que ellos son un pueblo honesto, un pueblo de honor, de dignidad, de fortaleza y que no se rinden ante el imperio que lo único que pretende es quitarle su... Es un ejemplo al mundo lo que ha hecho Irán. Es un ejemplo al mundo, como también es un ejemplo al mundo lo que está haciendo el pueblo venezolano, que frente a este inmoral bloqueo que hay, esta agresión diaria que sufre Venezuela, el pueblo venezolano y su gobierno también están resistiendo dignamente la agresión de la mayor potencia económica y militar del mundo. Entonces, esta similitud entre Irán, Venezuela, el pueblo palestino, el pueblo sirio, son ejemplos para los pueblos del mundo, son ejemplos para los pueblos denominados del tercer mundo, un ejemplo para los países débiles militarmente, pero con una fortaleza moral y una integridad y una dignidad admirable en todo aspecto. Pueblos dignos y pueblos gallardos es lo que vemos. Gracias con esos ejemplos que nos planteas y nos recuerdas. Gracias, Nicolás. Muy buenas noches. Un placer. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias a usted. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. A propósito de las guerras, a propósito de las invasiones de la OTAN y Estados Unidos, este hecho fue noticia. Muy pendientes de eso. Hasta mañana, sigan con nosotros.